Bienvenidos a todos. Se escucha bien, ¿no es cierto? Sí, se escucha Sí, perfecto. perfecto. Sí, perfecto. Muy bien. Muy bien, Vamos a partir con la pantalla oficial de nuestra reunión. Como les dije anteriormente, muy agradecido a todos los que se han sumado el día de hoy. Es increíble la cantidad de gente que tenemos en este minuto. Llevamos más de 200 personas, hay 232 personas conectadas. La charla del día de hoy, o más bien que charla, videoconferencia el día de hoy, donde van a ver un par de intervenciones, a mi juicio, muy interesantes, que ojalá nos den algunas luces de lo que viene por delante. No se sientan presionados, don Libardo, don Peter, don Cristian. Y espero que con estas charlas y con este ciclo, como decía Libardo al principio, lo importante es juntarse, conversar y obtener visiones de otras personas en este mundo donde hoy día nos hemos convertido en personas solitarias, trabajando muchos de nosotros desde la casa, sin poder compartir mucho. De eso se trata y ese es el espíritu que quiere tener Alta Dirección con este ciclo de conferencias que hemos diseñado y que ya empezamos a hacer hace un par de meses atrás. La idea es tener una o dos de estas reuniones al menos al mes para poder compartir con no solo nuestros clientes, sino que también amigos e incluso hoy día con gente que nos está escuchando de otros países. Sé que están nuestros amigos de Colombia presentes, nuestros amigos y socios en Colombia y también nuestros amigos y socios en Perú. Vi que por ahí se había sumado Andrea Cuomo, que entiendo que está en Suiza en este minuto. Buenos días a todos. A todos ellos. Hola Andrea. A todos ellos, muchísimas gracias por sumarse desde otros países y por supuesto todos nuestros clientes y amigos de Chile que también están junto a nosotros hoy día. Sin más preámbulos, quisiera contarles que el temario del día de hoy, aparte de la introducción que estoy haciendo yo, después va a venir unas palabras de Cristian Serna, quien es nuestro gerente general, CEO de Alta Dirección. Luego va a venir una presentación de la mirada local para la economía post-COVID-19 por parte de Peter Hill, quien es presidente de Alta Dirección Capital y también presidente de la Cámara de Comercio de Santiago. Y finalmente, Libardo Buitrago nos va a comentar y nos va a hablar en una charla de su visión de Chile y el mundo post-pandemia, de una visión desde el punto de vista político y económico. Para finalmente tener una ronda de preguntas y respuestas, la que les pido, esas preguntas y respuestas, vayan haciéndolas en el chat de la aplicación. Nosotros las vamos a ir recibiendo y las vamos a ir compilando. Lamentablemente somos mucha gente, por lo tanto, no sé si se va a poder responder todas las preguntas, porque la idea es que esta reunión dure una hora y trataremos de cumplir con ese itinerario, porque todos, yo sé que tenemos muchas cosas que hacer y tenemos muchas actividades durante el día. Primero, y antes de partir, muy rápidamente, para los que no conocen Alta Dirección, quisiera contarles que Alta Dirección es una firma financiera con más de 16 años de trayectoria y presencia regional. Estamos en Chile, en Perú y Colombia. Hoy día somos más de 80 profesionales dedicados a apoyar a empresas de distintos sectores industriales a través de estructuración de pasivos y capital de trabajo. Pero además del área financiera, que es el core y el área principal de Alta Dirección, ayudamos a las empresas en su administración, en control de gestión, en optimización de seguros, fusiones y adquisiciones de empresas, permitiendo así el desarrollo de estas empresas y el crecimiento sustentable de ellas en el mediano y en el largo plazo. En nuestros 16 años de vida, hemos estructurado financiamientos por sobre los 1.700 millones de dólares para importante número de clientes de medianas y grandes empresas, tanto en Chile como en los países donde operamos. Además, les puedo contar con orgullo que desde principios del año 2019 estamos ofreciendo financiamiento desde el extranjero, desde Estados Unidos particularmente, a través de la modalidad de private placement o colocación de deuda privada para grandes empresas en Chile, con lo cual ha sido una manera también de poder aumentar la oferta de servicios que hace Alta Dirección y así también de alguna manera agregar más valor a las empresas de tamaño grande en Chile. Pero antes de terminar la introducción, les puedo decir que en estos 5 años que llevo en Alta Dirección,
lo puedo decir también con orgullo, nos mueve mucho y nos motiva mucho el poder ayudar a las empresas a cumplir sus sueños de manera eficiente y sustentable en el largo plazo. Y eso es lo que nos mueve a todos, las 80 personas que somos hoy día en alta dirección. Bueno, les quería contar esas palabras antes de seguir con nuestras presentaciones. Los voy a dejar ahora con Cristian Serna. Cristian es nuestro CEO, gerente general de alta dirección. Y además de eso, él fundó Alta Dirección. Le carga que yo lo diga, pero sí, es nuestro socio fundador. Cristian ha tenido una exitosa carrera antes de Alta Dirección en la banca local. Ocupó cargos gerenciales en distintas áreas comerciales y plataformas de grandes empresas. Ha sido profesor, panelista y columnista de prensa y radio, especializado en temas financieros. Así que los dejo con Cristian. Adelante, Cristian. Muchas gracias, Robert. Bueno, con esas palabras, ¿qué más tengo que decir? Yo creo que en realidad tengo que decir muchas gracias y sigamos nomás, porque primero estoy muy contento y muy feliz de lo que hemos logrado estos 17 años de mucho trabajo, mucha perseverancia. Pero a mí me gustaría hablarle a ustedes del ADN de Alta Dirección. ¿Qué es lo que nos mueve? Robert recién lo comentaba. A nosotros nos mueve ayudar a los clientes. Nos mueve soñar con nuestros clientes, soñar sus objetivos, soñar su trabajo el día a día, soñar cuando levantamos un edificio, cuando construimos con ellos un nuevo colegio, cuando construimos una clínica de importancia tan necesaria hoy día, cuando somos capaces de financiar centrales de paso, energía, también muy necesario para el país, asegurar su nueva flota de buses a través de nuestra corredora con nuestra socia Andrea Santiago, o simplemente cuando desarrollamos un centro de esquí nuevo o fijamos políticas de crecimiento para nuestros clientes. Nos motiva y lo que nos mueve y lo que nos hace posible todo esto es justamente soñar con nuestros clientes. Y durante estos 17 años hemos soñado hacer realidad todo y cada uno de estos sueños, estos logros, estos objetivos planteados por nuestros clientes. Particularmente como gerente general y como colaborador más de Alta Dirección, estoy muy orgulloso de cada uno de estos sueños que hemos tenido con nuestros clientes. Pero más también, estoy tremendamente orgulloso y feliz también por el equipo que conforma Alta Dirección Capital. Somos 85 profesionales de 3 nacionalidades, chilenos, peruanos, colombianos, que hemos trabajado unidos hoy día literalmente codo a codo, donde encontramos ingenieros comerciales, ingenieros civiles, auditores, abogados, relacionadoras públicas, ingenieros informáticos. Todos y cada uno de nosotros hemos aportado al crecimiento de estas compañías, a cumplir estos sueños que sean realidad y sobre todo a que nuestro país, nuestro Chile querido, siga creciendo y sea un país admirado por muchos y por la comunidad internacional. Nuestros socios directores de Alta Dirección tienen más de 25 y 30 años de experiencia en sus carreras profesionales. Muchos de ellos fueron importantes gerentes de bancos, gerentes de riesgo, gerentes generales de área, gerentes de empresas, gerentes del área inmobiliaria, gerentes de la corporativa, etcétera, etcétera. Y cada uno de ellos, con esa exitosa trayectoria, ha logrado también dejar su sello en Alta Dirección Capital. Casi el 45% de los directores y socios de Alta Dirección poseen estudios de posgrado y MBA de reconocidas universidades en Chile y en el extranjero. Hemos trabajado juntos en más de 3.500 estructuraciones financieras, créditos que hemos logrado el éxito en un 100%. Hoy día, gracias a nuestro departamento de riesgo, también muy técnico, muy profesional, hemos logrado aumentar nuestra eficiencia a un 90%. Disculpen porque hay un micrófono encendido. Hoy, gracias a nuestro departamento de riesgo, yo les decía, con nuestra capacidad técnica, hemos logrado alcanzar el 95% de efectividad en los mandatos encargados por nuestros clientes. Eso quiere decir que hemos cumplido y honrado cada uno de los objetivos que nos han plasmado en los contratos que hemos suscrito con nuestros clientes. Hoy, nuestros informes de riesgo de créditos son reconocidos y valorados por las distintas instituciones financieras del país y el extranjero. Inclusive hemos sacado aplausos, porque efectivamente transmiten con total veracidad las capacidades de pago, los escenarios, las sensibilizaciones de mercado, los flujos de caja y todo cuanto nuestros informes de riesgo relatan o hacen visible
este esfuerzo a estos clientes cuando entramos a comités de crédito. Siempre trabajando bajo los valores de la libre empresa, la meritocracia, la perseverancia, la disciplina, el trabajo en equipo y la ética profesional. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias al equipo de Alta Dirección Capital por todo este compromiso, lealtad, sobre todo en estos tiempos tan difíciles. Y nosotros en Alta Dirección Capital estamos tremendamente optimistas de que saldremos de esto y seremos un país y mejores personas. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Seguimos adelante con nuestro programa, con la participación de Peter, donde nos va a comentar sobre la actualidad nacional, como les dije al principio, desde el punto de vista también desde la Cámara de Comercio de Santiago. Adelante, Peter, ¿me escuchas? Perfecto. Hola, buenos días. Muy buenos días a todos. Quiero darles la más cordial bienvenida a esta conferencia y en especial quiero agradecerle a los amigos de Perú y Colombia de haberse también subido y escucharnos de sus respectivos países. Sí, Peter. Primero, quiero partir por afirmar algunos hechos actuales y relevantes de la situación del país. Quiero partir diciendo que obviamente el mercado laboral se encuentra en una situación crítica. El desempleo ha subido a 2 dígitos, 11,2% en el mes de mayo, pero también tenemos indicadores alternativos donde nos sitúan sobre el 20%. Las ventas del comercio han caído al 30% anual en los últimos 2 meses. Las actividades asociadas a turismo, gastronomía y la entretención se están contrayendo prácticamente en un 90%. El IMASEC, como ustedes han visto, viene también cayendo a tasas en torno al 15%. Y la cartera vencida de créditos de consumo pasó de 0,74% en abril del año pasado a 0,84% en igual mes de este año. Y también estamos proyectando que el Producto Interno Bruto chileno podría caer cerca de 1% a 9% en el año 2020 y una inversión cercana alrededor de más de un 15% de caída. Como ustedes pueden ver, esa es una situación así, una mirada a lo que vemos en el día de hoy. Con respecto al impacto económico que nos ha producido el COVID-19, es de una inmensa magnitud. Varios países están cayendo a tasas de 2 dígitos en los primeros meses. Y como ustedes pueden ver en el cuadro que sigue, Roberto, ustedes pueden ver en este cuadro que sigue que en el caso de Chile tenemos una caída del orden de 14%, caso Perú un 16%, Estados Unidos un 13%, y ahí tienen un cuadro más o menos mirando qué ha pasado con los distintos países cayendo a tasas de 2 dígitos en los primeros meses del COVID-19. Con respecto al empleo, que obviamente es dramático, en mayo se han perdido más de 1.500 millones de empleos en relación al mismo mes del año 2019. Un 15% de nuestra fuerza laboral. Pero también hay un índice que hay que mirarlo, que es el retiro del mercado laboral de quienes perdieron su empleo por no tener opciones de búsqueda, que ha permitido mantener acotada la tasa de desempleo, pero si se considera a estas personas dentro de la fuerza laboral, el desempleo supera el 20%. Y ustedes pueden ver ahí en ese cuadro también cómo ha ido aumentando a contar del mes de marzo de este año y cómo ha caído el desempleo, que es obviamente una gran tarea que tenemos por delante. Miremos un poco los escenarios post-pandemia. El retorno a la normalidad va a ser muy lento, con grandes cambios respecto a la forma de trabajar. Si yo lo comparo con los años previos, tenemos mayor riesgo en las cadenas de crédito, deterioro fiscal, rebote del crecimiento, mayor intensidad digital, mayor desempleo. Hay una reactivación social, mayor informalidad, que pues después vamos a ver algunos cuadros respecto a eso.
También hay un low touch economy, que es producto también de las separaciones que tenemos que tener entre las personas. Hay un mayor desarrollo de la economía, de la prevención y obviamente cobertura de riesgos. Sigamos con este cuadro post pandemia. Les pido por favor dejen los micrófonos en silencio. Hay una mayor digitalización de la economía, del trabajo y el consumo. La imposición de las cuarentenas obligó en forma muy rápida el crecimiento del e-commerce, teletrabajo, e-learning, etc. Este desarrollo se va a quedar. A lo mejor algo va a bajar al principio, pero a la larga, esta imposición de restricciones a la movilidad de las personas obligó a acelerar en forma muy violenta el proceso de digitalización del país. Algunos indicadores avanzaron prácticamente 5 años en los 3 meses, que es la penetración del e-commerce, la adopción del teletrabajo, el e-learning, la telemedicina y muchos otros aspectos también. Algunos de estos indicadores retrocederán cuando se levanten las restricciones, pero el resultado neto será un mayor nivel en todos los frentes. Y esto lo vamos a ver. Uno de los casos nuestros de la Cámara de Comercio, una de las mayores actividades que hicimos para justamente desarrollar este tema fue el e-commerce, para ayudarle a la pequeña empresa, a la mediana empresa, a salir adelante. Hoy día yo les puedo decir que por un acuerdo con el Ministerio de Economía hemos logrado que más de 2.000 empresas chicas hoy día están colocando sus productos a través del e-commerce en los marketplaces de Linio, los marketplaces de Falabella, de Ripley y de muchos otros, que pusieron a disposición de la pequeña empresa estos marketplaces para poder ayudar al desarrollo y el crecimiento. Eso ha sido una labor muy importante y de gran ayuda justamente a la pequeña y mediana empresa. En el próximo cuadro, aquí se va a ver la penetración del e-commerce, del B2C, sobre ventas del comercio y cómo ha crecido. Y ustedes pueden ver ahí en ese cuadro, se fue de un 7% a un 31% solamente en estos meses. Y eso ha sido una cosa notable en estos últimos días. Con respecto al empleo, el empleo y el mercado laboral es el que enfrenta el mayor desafío y es obviamente tremendamente preocupante. Este mayor desempleo estructural por una mayor automatización, una menor intensidad de trabajo en la producción y desacople de la legislación laboral, el aumento de la informalidad, necesidad de impulsar la creación de nuevas fuentes laborales a partir de modelos colaborativos habilitados por herramientas digitales, mayor intensidad del teletrabajo, etc. Son los grandes desafíos de modernización de las regulaciones laborales. Tenemos que adaptar nuestras regulaciones laborales justamente para ayudar al tema del empleo. Y esa es la gran tarea que vamos a tener por delante. Yo hablaba antes del tema justamente del porcentaje de desempleados que han adoptado alguna forma de trabajo informal. Ustedes pueden ver en este cuadro que en el Santiago es un 45%. En el caso de Santiago un 57%, en el caso de todo el país un 45%, y en el caso de las regiones un 35%. Obviamente, mucha gente que están desempleados hoy día han adoptado este trabajo informal. Y eso lo podemos ver lamentablemente en nuestra ciudad de Santiago, que la cantidad de personas que hoy día están en la calle vendiendo, haciendo comercio, ofreciendo productos, etcétera, etcétera, es increíble cómo ha crecido, que obviamente también afecta, obviamente, al negocio establecido, el que paga los impuestos, el que está pagando las patentes municipales, etcétera, etcétera. Y ese es un temazo también que tenemos que mirar hacia adelante. Luego les voy a mostrar un cuadro que obviamente es para decirlo claramente, es un popurrí de fotos e imágenes que muestran el producto de los nuevos riesgos que genera el contacto entre las personas y la necesidad de establecer prácticas de distanciamiento social.
una verdadera industria de modelos basados en bajo contacto. Ejemplos visibles de esto están el turismo, el transporte, la entretención, gastronomía y el comercio, y ustedes pueden ver ahí, obviamente, que este es un temazo que vamos a tener por delante y que seguramente, pasando esta pandemia, va a disminuir notablemente. Quiero terminar con decir algo que lo estuve conversando con nuestro departamento de estudios el día viernes y les conté que tenía esta entrevista y que íbamos a tener prácticamente, quiero decirles hoy día, según lo que estoy mirando en la pantalla, tenemos a 302 participantes en esta conferencia que yo aplaudo y encuentro fantástico que estén aquí presentes. Pero conversando con nuestro departamento de estudios de la Cámara dijimos, bueno, ¿qué puedo decirle yo a los empresarios? ¿Qué puedo decirles a todos ustedes en el día de hoy con respecto a algunas sugerencias o tips con respecto a las empresas en estos momentos post pandemia? Y se nos ocurrió algunos puntos que los voy a mencionar y los voy a ir leyendo. Uno es un énfasis que hay que tener en la empresa con respecto a la liquidez y la salud financiera, tema importante. 2, diseñar protocolos de respuesta estandarizados ante situaciones de crisis que afecten gravemente nuestros ingresos y la viabilidad de las empresas. Esto incluye también tener una gestión formal y permanente de búsqueda de necesidades y oportunidades de negocios en tiempos de crisis. También es importante evaluar el nuevo balance de riesgos de activos y procesos críticos. Por ejemplo, nivel de exposición a riesgos de contagios, apalancamiento financiero óptimo, calidad de las cuentas por cobrar, exposición inmobiliaria, etc. También importante evaluar todas las áreas y procesos susceptibles de ser digitalizados y avanzar en modelos fast track en la transformación digital, tema tremendamente importante para muchas empresas en el día de hoy. Explorar modelos de colaboración con otras empresas y actores del ecosistema de la empresa. Evaluar y adoptar prácticas de bajo contacto, ya que todas las actividades económicas van a requerir actualmente interacción entre las personas. Reevaluar la relación óptima capital-trabajo de sus procesos productivos. Revisar la relación con el medio, las comunidades locales, clientes, proveedores y colaboradores en general. La calidad de la comunicación pasa a cumplir un rol tremendamente crítico de aquí para adelante. Finalmente, escuchar y entender sus problemas frente a la crisis. Esto es clave. Para terminar, quiero decir lo siguiente, que todos debemos empezar ya a trabajar y pensar para que post pandemia volvamos al camino del desarrollo. Es importante también lograr mayores inversiones en el país, crecimiento y creación de empleo. Y no nos olvidemos todos, empresarios, gobierno, todos los sectores, no nos olvidemos del tema social. Muchas gracias y que tengan un buen día y estoy seguro que la intervención de nuestro amigo Libardo va a ser interesante para todos ustedes. Muchas gracias, Peter. Muy interesante. Tenemos un par de preguntas ya acumuladas con respecto a tu intervención que lo vamos a hacer al final, como dijimos. Les quiero dejar con ustedes ahora a Libardo Buitrago. Libardo en realidad es una persona que no necesita mucha presentación. Sin embargo, les puedo comentar que Libardo es periodista, cientista político, profesor y consultor de empresas en áreas de negociación y liderazgo, experto en temas internacionales relacionados a economía y finanzas, con una amplia carrera en medios de comunicación. Y hoy nos va a comentar su visión precisamente de lo que está pasando en Chile y en el mundo desde el punto de vista económico y político. Y les puedo decir además con orgullo que Libardo se incorporó este año como director asociado en Alta Dirección Capital, así que es un agrado y repito, un orgullo tenerlo con nosotros. Adelante, Libardo. Muchas gracias, Robert, por tus palabras. Quiero primero que todo saludar al directorio de Alta Dirección Capital, a su presidente, don Peter Hill, a su CEO, don Cristian Serna, y a todos los socios
y por supuesto a todos los que en la mañana de hoy nos están acompañando. Darles muchas gracias por disponer de un tiempo para lo que puede ser una reflexión. Quiero agradecerle al presidente, a Peter Hill, la mirada que él hace, y tomo el punto final de los protocolos para decir que si hay algo que van a necesitar las empresas para enfrentar los tiempos de la pandemia y las consecuencias después, es información. O sea, la información analizada y podida y entendida y comprendida es la que nos va a permitir entregar las luces para algo que es tan incierto. Una consideración preliminar. Uno no podría hoy plantear conclusiones definitivas porque la pandemia le faltan dos variables en su profundidad. Toda crisis tiene una extensión, es decir, una duración en el tiempo, y tiene una profundidad. Si uno la quisiera ver netamente en términos económicos, diríamos que la profundidad es la recesión que nos ha estado dejando a nivel global, y la extensión, los expertos epidemiólogos hablan que esta pandemia, o que una pandemia estándar, a lo menos puede ofrecer 2 o 3 oleadas, y esta recién estamos en la primera. Hecha esa primera consideración de no ofrecer conclusiones determinantes, lo que sí podemos decir es que el 2020 es el año que todo cambia. Y cambió de una manera vertiginosa. De lleno nos ha metido en lo que entendemos es la era digital. Para no tener ninguna disquisición desde el punto de vista intelectual, si es la cuarta revolución industrial, yo creo que a partir, y tomo la propia exposición que acaba de hacer Peter, para decir todo comienza a correr en la carrera digital. Pero nos está dejando, desde el punto de vista económico, aún por correrse casi 5 meses, aún por falta de correr 5 meses más, lo siguiente: nos deja una recesión global, nos deja una contracción del consumo del 4%, nos deja un menor consumo, nos deja millones de nuevos pobres, nos está dejando una pérdida global de 550 millones más o menos, nos está dejando un aumento de la informalidad en el campo laboral, pérdida de ingresos, nos está dejando un freno en las inversiones, nos está dejando un mayor hacinamiento. Esto si uno mira desde el punto de vista económico. Si uno se traslada a la mirada ya más política, comienza a observar que la duda, la pregunta es si la globalización va a comenzar a ser un poco más lenta, como la estábamos entendiendo. Incluso algunos expertos están hablando de un proceso de desglobalización, al cual yo no adhiero tanto, porque creo que la globalización va a seguir con otras condiciones, con otras características, por supuesto. Nos deja desde lo político un mundo en donde el multilateralismo, entendido como un mecanismo en donde los países convergían para colaborar y contribuir, está totalmente venido a menos. La cooperación internacional también perdiendo fuelle. De hecho, es lo que menos existe. Más bien lo grafico en lo siguiente: cuando íbamos a buscar insumos, o los países mandaban a buscar insumos a China preferentemente, tenía que blindarse la ruta por donde tenían que transcurrir los vuelos con o ventiladores mecánicos o insumos de salud, para que ningún país se le ocurriese detener o allí aprovechar una estancia de un avión para quedarse con esos insumos. Eso es una ausencia total de lo que se entendió en algún momento como la cooperación internacional. Nos deja un debe en el punto de vista de la integración, donde conversar el impacto del COVID-19. Y esa falta de la conversación, o el lugar donde conversar, nos lleva a lo siguiente: que los países están haciendo hoy esfuerzos aislados para que a quien intentar llegar a al propio entendimiento de cómo resuelve sus problemas. Y entonces aquí, cuando no tienes multilateralismo, cuando te falta mucho la cooperación internacional, hemos visto que desde la política los dirigentes comenzaron más bien a ver intrafronteras para ver de qué modo cada uno lo resuelve el punto desde su propia visión. Es tanto esta falta de cooperación que al día de hoy nos falta mucho por conocer realmente lo que es el COVID-19. Hoy salió nada más publicado que 239 científicos le van a escribir a la Organización Mundial de la Salud para decirle que el COVID también, vía aérea, está haciendo contagio, que es uno de los puntos que uno diría, bueno, el aire es un contaminante. La OMS dijo que no, y hoy 239 científicos le van a decir que es un elemento de contagio. También nos ha dejado que los países han comenzado que el bilateralismo, ya si bien es cierto que se cae el multilateralismo, uno pensaría que el bilateralismo era otra variable o una palanca que se iba a utilizar.
poco están conversando, y por no decir que no están conversando nuestros líderes, que el bilateralismo también se ha perdido como un mecanismo en nuestros países. Y se observa más bien a nivel global es que el mundo comienza a mirar para entender primero por qué irrumpe este virus, de qué manera nos toma, y nos lleva a la siguiente conclusión. Y es que en el momento en donde el siglo XXI, que parecíamos una sociedad de la interconexión, de la inteligencia artificial, de la internet, de todo esto, un minúsculo virus nos botó todo eso y casi que nos había hecho poner la rodilla en el piso. Un minúsculo virus al cual al día de hoy los esfuerzos de las investigaciones todavía no nos aportan dos cosas esenciales para despejar la incertidumbre económica y política. Y es, ¿cuál es el mejor tratamiento para frenar la expansión del virus? Y por supuesto la vacuna. En tanto esos dos variables no se despejen, vamos a tener no solamente lo que falta del presente año, sino que vamos a tener un 2021 con mucha incertidumbre. Lo voy a graficar de la siguiente manera. Durante mucho tiempo le enseñaba a mis alumnos que hace 5 años creamos un taller que se llamaba Administración de la Incertidumbre. Pues bien, y hoy, si tuviera que armar un taller, diría que incertidumbre de la incertidumbre, porque caemos de incertidumbre a incertidumbre y no tenemos certeza. La certeza de cuándo tenemos la vacuna no está. La certeza de cuál es el mejor tratamiento para enfrentar el COVID-19 no está. Y lo que nos hace falta es mucha mayor información. Y en eso, y esto es un tema que se ha visto a nivel global, y la experiencia de cómo se manejó en el momento en que aparece el COVID-19 en China, se transmuta, va a Corea del Sur, Japón, luego a Europa y después a Estados Unidos, y luego llega a Chile el 3 de marzo con un caso en la región del Maule, ha dejado una estela. Pero estamos recién intentando comprender la magnitud del impacto y la profundidad que nos va a dejar. Eso en términos globales. Cuando uno llega al país y dice, bien, ¿qué nos pasó? ¿Cómo nos tomó? De la misma manera que tomó el mundo. El mundo no estaba preparado. No había una preparación de los sistemas sanitarios. Y aquí la gran cosa que nos ha ocurrido es que a nivel mundial ningún país, ni China, ni Corea del Sur, ni Japón, ni España, ni Italia, estamos hablando de países desarrollados, y ahora mismo lo que le está ocurriendo a Estados Unidos, habían encontrado que su sistema sanitario pudiera responder a un efecto de una pandemia de la magnitud de la que estamos viviendo. O sea, desde el punto de vista de la logística sanitaria, de la reflexión que nos deja el COVID-19, ya podemos ir sacando conclusiones que en cuanto a las mejoras de esta arquitectura internacional es cómo tenemos efectivamente un sistema sanitario que pueda manejar una situación de la pandemia. Yo leí con bastante preocupación que alguien dijo, mire, esta es la última pandemia que nos va a ocurrir, de aquí en adelante no nos va a suceder nada. La mala noticia que les traigo es que después de que haya aparecido este COVID-19, yo tengo la sospecha de que nuevos virus pueden ocurrir. Desearía que no fuera así. Nadie me dijo que existía la posibilidad de que aparecía el COVID-19. Apareció, nos tomó totalmente desprevenidos desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista de las finanzas, desde el punto de vista de la política. Toda crisis, y en particular esta que ha partido como una crisis de origen sanitario, mutó inmediatamente a una crisis de orden económico a nivel global. En lo económico ya vemos las cifras, recesión global, desempleo en las magnitudes que hemos visto, informalidad, en fin. Después, esa crisis de orden económico va a mutar a una crisis de orden financiero. Hoy todavía las bolsas internacionales, particularmente Wall Street, resiste esa crisis. Y después va a aparecer la cuarta, que es la más preocupante de todas. Todas me parecen graves, pero es la crisis social. Cuando lleguemos a ese momento, la crisis social, vamos a llegar con nuevos pobres, vamos a llegar con 550 millones de desempleados, vamos a llegar con una precariedad global de la clase media, como en efecto ya se está viendo. Y después va a derivar en una crisis de orden económico, político. Esta es una conjugación que se ha dado históricamente. Me remito a la anterior crisis global, que fue la crisis de la asiática, que parte por la devaluación del baht en 1998. Todos sabemos que de crisis de devaluación, de crisis monetaria, pasa a crisis financiera, crisis económica, se va convirtiendo en una crisis de orden social y en crisis política que va derribando muchos gobiernos en esa región. Y a Chile, el recuerdo de esa crisis
yo diría que es a veces más profundo, inclusive que lo que ocurrió con la crisis financiera del año 2008. Pues bien, cuando uno tiene por delante una crisis de orden social como la que se avecina, que se está viniendo, y esto diría que con proyección probablemente se va a sentir hacia el año 2021. Entonces yo observo cómo Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, la OCDE, el Banco Central de Chile, y cómo todos dicen, mire, la recuperación económica va a venir el 2021. Y tomo ese dato desde la línea del optimismo diciendo, ojalá así sea. Porque si la reactivación y recuperación económica viene con mucha fuerza el 2021, podemos contener la crisis social. Contenida la crisis social, el impacto en la crisis política sería menor. Les grafico en un ejemplo. ¿Dónde se podría hoy ver el escenario del impacto político de la crisis? En la elección que va a ocurrir el 3 de noviembre en Estados Unidos. Si la elección fuera el día de hoy, les puedo anticipar que probablemente al día de hoy, los números no le están dando a Donald Trump al día de hoy. No hay encuesta en Estados Unidos en donde la diferencia entre Joe Biden, que no ha hecho nada, que está en su casa, que no ha salido, que está allí tranquilito, es que la diferencia más baja es de 7% y la más amplia es de 14%. Pero la diferencia es que los estados del llamado óxido, que son Missouri, Pensilvania, Wisconsin y todos estos que le dieron el triunfo el 2016, allí tampoco hay alguna encuesta que vaya a favor de Donald Trump. Pero es Donald Trump. Y Donald Trump tiene en sus mangas dos ases que los puede jugar para intentar revertir lo que las encuestas le están diciendo que puede ser presidente de un solo periodo presidencial. Y es lo siguiente. Él puede sacar esta línea, profundizar, como ya lo hizo el fin de semana, y mantener el pulso de que China es la responsable del COVID-19 y solamente irresponsabilizar y aumentar la tensión Estados Unidos y China. Eso es una que él tiene y lo está utilizando en esa dirección y en ese propósito. Pero tiene uno que creo que bien administrado es el de irradiar con recursos la economía de los Estados Unidos y la Reserva Federal lo puede acompañar. Si eso lo hace rápidamente de manera agresiva, como lo ha estado haciendo, es decir, el helicóptero de dinero, que es esta fórmula que se puede aplicar colocando chorros para la reactivación económica, podría que parte de este impulso que se dio la semana pasada de la generación de empleo puede cambiarle un poco el humor al estadounidense y eso desde el punto de vista político es bueno, sobre todo en la contención de la crisis que a mí me parece más relevante, que es la crisis de orden social con los estallidos que eso puede llevar allá. Cuando uno toma esta mirada global y dice, bueno, ¿cómo paramos a Chile en todas estas crisis y cómo está al día de hoy? En términos económicos, lo que dice el Banco Central y lo que dicen las instituciones financieras es que nuestro país va a estar entre 4,5% hasta llegan a prever que la profundidad de la caída puede ser de un 8%, faltando por jugarse 5 meses allí. Pero que vendría una recuperación económica para el próximo año, con desocupación de 2 dígitos, con incremento de la informalidad. Yo no quiero redundar más en estas cifras porque las entregó Peter Hill, las ha demostrado, yo coincido con las cifras y con la mirada que él tiene respecto al impacto de la economía. Pero nos toma en un momento político muy sensible. Y la primera observación que quiero hacer es que el ciclo político de Chile, tal cual lo hemos conocido en los últimos años, está llegando a su fin. Chile transita a un fin de un ciclo político. Y va a emerger en los próximos 2 años un nuevo ciclo político. Yo no sé si mejor o peor, pero va a emerger. Y tiene 2 hitos que me permiten hacer la afirmación de que estamos en el final de este ciclo político. La primera de ellas es que hay un proceso constituyente el 25 de octubre. Ese proceso constituyente solamente se detendrá si ocurriesen 2 cosas. La primera es que la magnitud de la pandemia hiciera inviable la realización del plebiscito. 2, que la conmoción interna del país fuera tal que fuera inviable la realización del plebiscito. Por lo tanto, con la información que tenemos al día de hoy, lo más probable de no mediar estos dos elementos es que el 25 de octubre podríamos tener plebiscito. O a lo sumo,
si por conmoción interna o por efectos de la pandemia, se podría solamente trasladar. Pero Chile está en modo pandemia por el COVID y en modo proceso constituyente. Para los amigos que están en Perú, Colombia y Argentina, a quienes saludo y agradezco que nos hayan acompañado en la mañana de hoy, ese proceso constituyente tiene que despejar dos preguntas, o una pregunta esencial. ¿Chile quiere un cambio de constitución? Entonces la opción es apruebo, y si no, el rechazo. Esa es la pregunta con la que, de entrada, que hemos denominado para este plebiscito constituyente. Y se ha metido una pregunta adicional que es, ¿usted quiere una línea constituyente que es una mixtura entre congresistas y constituyentes democráticamente elegidos en las circunscripciones electorales del país, o una constituyente en donde estén elegidos simplemente, solamente por el voto directo? Esa es una incertidumbre que hay en el país. Y que la pandemia lo que ha hecho es medio ocultar una tensión política de lo que allí hay. La pregunta es, y yo esta mañana la hacía en el programa de la radio, es, ¿estaremos lo suficientemente informados de lo que involucra responder en cualquiera de las dos direcciones para el plebiscito del 25 de octubre? Pero les anticipo que por estar el plebiscito incluido en la Constitución, se incluyó, esto fue una reforma reciente para que se realizara y se postergó, el plebiscito es, si no es el 25 de octubre, es un plebiscito que no se puede, lo máximo que se puede hacer es correr, pero se tiene que realizar. Y se tiene que realizar. Entonces tenemos un fin de un ciclo político, tenemos un proceso constituyente del cual tenemos una constitución en donde dirán un sector, el que quiera cambiarla, votará por el apruebo, y el que la quiera mantener, votará por el rechazo. Pero a Chile le está ocurriendo un fenómeno que este final del ciclo político ha llevado a una mayor fragmentación política. Y esa fragmentación nos va a acompañar por mucho tiempo allá. Chile había tenido una estabilidad temática en dos grandes ejes, un eje de izquierda y un eje de derecha. Pero hemos abierto un proceso de una profunda fragmentación. Que llegamos tardíamente. Fíjense que lo que es la irrupción de nuevos movimientos y nuevas agrupaciones políticas va a ser la constante en América. Esto comenzó en 1992 con la llegada de Cambio 90 en Perú, que es donde parte con la irrupción de Alberto Fujimori, parte de la aparición de movimientos políticos que van cambiando los partidos políticos tradicionales, y en Chile es el único país de América en donde los partidos políticos tradicionales aún están en el poder. Los demás tuvieron que hacer distintas transformaciones y adecuaciones para recibir ese impulso. Eso es lo que yo entiendo el fin de este ciclo político y la irrupción y aparición de un nuevo ciclo político. Fíjense que durante el fin de semana, el presidente no utilizó la opción del veto para que se le pusiera límite a las autoridades, esto es, alcaldes, concejales, cores, diputados y senadores. De eso también hace parte esto. Cuando un país entra en materia plebiscitaria, debería de manera sosegada poder transcurrir a responder ese plebiscito. No vamos a llegar sosegados. No vamos a llegar. En Chile ha hecho irrupción con bastante fuerza dos elementos, que es la polarización política. Fíjense que yo diría que hace 6 o 7 años, 5 años, comenzó a aparecer lentamente la polarización, y la polarización lo que va a hacer es que más profundamente nos va a dividir hacia adelante. Luego, con esa polarización y con ese escenario global, pues Chile va a estar con periodos de incertidumbre y con desafíos para sus autoridades. Les quiero recordar que Chile entra en un proceso donde va a tener 12 elecciones, 12 elecciones por delante, para elegir gobernadores, alcaldes, diputados, intendentes y finalmente presidente de la República, pero en un decorado en donde no sabemos qué es lo que va a responder el pueblo el 25 de octubre si es que se aprueba o se rechaza la Constitución. Entonces uno diría, con ese cuadro mundial, con ese cuadro local, ¿existen entonces opciones de que algo bueno pueda ocurrir? Porque pareciera que no todo es bueno. Y yo diría, y ahí tomo la palabra del presidente Peter Hill, como nunca también estamos amenazados
tenemos mucha incertidumbre, pero también enormes oportunidades. Fíjense que como nunca he visto que la era digital le va a abrir las autopistas para que cientos de millones de emprendedores por fin encuentren todas las condiciones y garantías para que sus emprendimientos se puedan transformar en empresas. Es decir, el emprendimiento va a ser el motor que va a mover las economías globales y la economía de Chile en particular, y va a poner a traccionar, porque ahora hemos visto que la pandemia ha sacado de nosotros una parte creativa, una parte innovadora, una parte transformadora, una parte que dice, no me voy a dejar poner en pie, de rodilla en pie, por la pandemia, voy a surgir, voy a luchar, y en eso son cientos de miles de emprendedores que se van a echar el mundo post-pandemia en sus espaldas y nos van a sacar adelante. Entonces, los gobiernos lo que están haciendo, y en particular quiero referirme a las medidas que ha hecho el gobierno de Chile. El gobierno ha trabajado, ha hecho un acuerdo político importante, me hubiera gustado más espalda política para él, pero la tiene la suficiente, un plan de emergencia que nos ocupa de darle soporte a las pequeñas y medianas empresas, a las grandes empresas, darle por favor liquidez. El presidente fue el primero, Peter Hill, puso el primer tema en la liquidez en su presentación. Yo estoy de acuerdo, la liquidez es fundamental. Pero la viabilidad es más fundamental. Hoy ustedes cuando abren el Mercurio o la Tercera, los diarios se van a encontrar con una ayuda de la clase media. Y por primera vez una medida que no tiene el consenso mayor que yo hubiera deseado. Me hubiera gustado un apoyo de la clase media con un amplio apoyo político. Porque algunos están entendiendo que ese plan para la clase media es mejorarle las condiciones para que siga endeudada la clase media. Y yo creo que va a tener que mejorar el gobierno muchos de esos elementos, para que no dé la sensación de lo arreglo ahora para que siga endeudado, sino cómo lo aligero ahora para que usted pueda correr más rápido en la pospandemia. Con todo este cuadro yo soy muy optimista. Y el optimismo pasa porque si el multilateralismo falló, si la cooperación internacional me está fallando, si el bilateralismo no me está fallando, si la coordinación entre los dirigentes políticos no ha funcionado, esa es una enorme oportunidad para la política nueva. La política nueva del mundo pospandemia es un mundo dinámico, empujando, liderando, quitando las sospechas, sacando la parte y generando confianza. Y fíjense que en Chile hay espacio para volver a construir algo que se nos está perdiendo, que es confianza. La confianza entre el trabajador y su empresa, entre la empresa y el Estado, el ciudadano con el Estado, el ciudadano con distintas formas, la reconstrucción de la empresa, la confianza. Y diría que Cristian Serna, que tocó en su exposición algo a lo cual yo quiero profundizar. ¿Vamos a salir de la pospandemia? Sí. Y en Chile en particular, si desde ya comenzamos el Estado, el gobierno, los políticos, los empresarios, los intelectuales, todos en que la reactivación es el foco. Sin reactivación no tendríamos la suficiente musculatura, ni la suficiente fuerza, ni la suficiente velocidad. Por lo tanto, todo tiene que estar en función de la reactivación. Reactivar el país y tener todos los elementos que puedan ser parte de la reactivación. Fíjense que la Cámara Chilena de la Construcción tiene un plan de reactivación de 22.600 millones de dólares, en donde más o menos la mitad del sector público y el sector privado, ellos la tienen allí. Eso generaría más o menos 650.000 puestos de trabajo. Pues bien, todos los sectores gremiales deben de colocar los elementos y las condiciones que se requieren para esta reactivación. Reactivar, reactivar y reactivar, de manera que ya pasemos este 2020, pero que para pasar el 2020 tengamos solamente el puente de plata, y es la construcción de confianza, porque sin confianza no pasaremos ese puente. Y esa confianza la necesitamos instaurar entre todos los actores. Yo quiero hacer un llamado desde aquí, desde esta oportunidad que me da Alta Dirección Capital, para decirle, la política, sus actores, sus empresarios, sus ejecutivos, tienen que cambiarle el tono con que se están dirigiendo en el país. Cuando estamos en una crisis de esta envergadura, necesitamos templanza, cordura y visión de futuro. Esta interpelación yo la quiero hacer para decirle a nuestros líderes, necesitan templanza. Hoy no es la hora de la división, es la hora de la unidad. Hoy no es la hora de la desconfianza, es la hora de la confianza. Hoy no es la hora del lamento, es la hora de la fuerza en la reactivación. Como yo soy muy optimista y el presidente Peter Hill me dejó muy optimista,
Primero quiero agradecerle a todos ustedes en la mañana de hoy y decirles, con todos, por todos y para todos, y con reactivación económica, ese es el lema. Muchas gracias. Muchas gracias, Libardo. Excelente tu presentación, excelente tus palabras y sin duda nos da una luz a todos en términos de lo que viene por delante y de alguna manera tu visión con respecto a los desafíos que vienen. Tenemos varias preguntas, las que voy a ir tratando de juntar, porque hay algunas que se repiten, tanto para Peter como para ti, y si está por ahí Cristian escuchándonos también, le pido que nos ayude, porque hay algunas también de orden financiero, económico. Ahí está Cristian, perfecto. Lo primero, Fernando Montes pregunta para Peter Hill, ¿cuál considera que serán los mayores impactos en el mediano plazo con respecto al alto nivel de endeudamiento del Estado, donde se estima que llegará hasta un 45% de endeudamiento sobre el PIB para el año 2025? Estás en silencio, Peter. ¿Tú quieres ir respondiendo una a una o vamos a juntar algunas para contestarlas? Estoy juntando algunas, sí. Ya dado que tenemos poco tiempo, estoy juntando algunas. Pero primero te están preguntando, hablaste de desacople legislativo. Eduardo Bozo le pregunta qué significa desacople legislativo. Eso se refiere específicamente a todo lo que es la legislación laboral. La legislación laboral, ¿y por qué se usa esa palabra desacople? Porque la legislación laboral hay que cambiarla, hay que mejorarla, hay que llevarla a los tiempos de hoy. A un tema de, por ejemplo, todo lo que se refiere al teletrabajo, todo lo que se refiere hoy día al e-commerce, todo lo que se refiere a este mundo nuevo, donde obviamente que aquí hay que hacer cambios. La legislación laboral que es rígida en este país, tenemos que modernizarla, llevarlos a los tiempos actuales. Y eso me significa para mí el desacople, o sea, salirse de algunos temas en la parte laboral para modernizarla y mejorarla. Espero que haya sido claro. Perfecto. Sí, clarísimo. Te voy a ajustar lo que te estaba hablando antes, donde Fernando Montes habla del mayor impacto, digamos, de qué es lo que significa para Chile en el mediano plazo. Él está muy preocupado por el nivel de endeudamiento, obviamente, con todas las ayudas estatales que están en este minuto llevándose a cabo. Se estima que el PIB va a llegar a un 45% de endeudamiento sobre el PIB para el año 2025, y también te están preguntando con respecto a cuál va a ser ese impacto y el dólar post pandemia. A ver, y después paso a la pregunta. No voy a referir al dólar porque no tengo la bola de cristal delante mío, para hacerlo claro, porque eso depende no solamente de temas nuestros internos del país, sino que también del tema externo. Así que voy a dejar el dólar a un lado. Pero referente al endeudamiento, creo que si llegamos a un 45%, como tú estás mencionando, de respecto al endeudamiento del país, y yo miro al resto del mundo, y miro a muchos países alrededor del mundo, creo que llegar al 45% todavía Chile está en muy buena situación. Pero vuelvo a decir mis últimas palabras de mi presentación. Chile tiene que volver a crecer más allá del 4%. Tiene que volver al desarrollo para atraer inversiones, crecimiento y todo lo demás, porque esa es la única manera. Y si yo miro los últimos 20 años de este país, donde nosotros sí tuvimos crecimiento sobre el 4% y cifras mayores, fue donde disminuimos la pobreza, donde creció mucho más la clase media. A eso tenemos que volver. Pero un 45% a mí me deja tranquilo. Creo que ese no es una preocupación mayor. Nos vamos a demorar en volver a las cifras de un endeudamiento del 30%, obviamente. Eso va a ser lento. Pero sí, no me preocupa eso. Me interesa mucho más lo segundo, volver al crecimiento, al desarrollo, porque eso sí que va a ayudar al país y eso sí que va a ayudar al desempleo. Y en eso tenemos que trabajar. Y como dije en mi última palabra, tenemos que ya empezar a mirar qué vamos a hacer post pandemia. Empezar a ser creativo para crear empleo.
Hay un comentario para terminar contigo, Peter, de Andrea Aguilera, que indica que, bueno, tú comentaste que el comercio electrónico en esta pandemia, en los últimos 3 meses, subió de un 7 a un 30%. Es que evidentemente no es suficiente para cubrir lo que las empresas vendían normalmente. ¿Tienes alguna información dentro de la Cámara de Comercio de cuánto cubre esto con respecto a las ventas normales que tenían? Yo entiendo que el comercio electrónico en Chile pre-pandemia era bajísimo, o sea, el 7% no necesariamente representaba el 7% de las ventas, sino que menos. A ver, lo que voy a decir, voy a contestar esa pregunta con otro índice. En los últimos 5 años, el comercio electrónico ha ido creciendo año a año sobre el 20-25%. Eso en términos normales. O sea, si nosotros seguimos esa tendencia, el desarrollo y el crecimiento va a ser increíble. Y lo que hemos visto estos últimos 3 meses, si yo tomo estos últimos 3 meses, solamente el tema de e-commerce es un crecimiento sobre el 80%. Eso es notable. Y a eso vamos. Y es lo que decía Libardo también. O sea, el tema de la digitalización es el futuro, es el desarrollo y crecimiento para todos. Perfecto. Muchas gracias. Libardo, primera pregunta. ¿Cree usted, de Eduardo Bósolo, cree usted que la crisis social desemboque en problemas mayores de gobernabilidad de la que tenemos? Ese es el gran, Eduardo, gracias por la pregunta, ese es el gran desafío. Si uno revisa, hay sociólogos que están diciendo y anticipando que viene un estallido 2.0. Yo lo que veo es que el gobierno tiene una enorme oportunidad y una enorme herramienta para que estas ayudas sociales y para poder sacarle velocidad a esto. Protestas va a haber. Pero un estallido social 2.0, como el que ocurrió el 18 de octubre del año pasado, primero fue sorpresivo, nadie esperaba el estallido, ocurrió. Y ahí quiero coincidir con el presidente Ricardo Lagos, que ha dicho que si las ayudas sociales están bien focalizadas, van al punto y nos ponemos manos a la obra, porque se puede hacer, de atender los 5 elementos que hay que poner, es mejorar el sistema de salud, mejorar el sistema de pensiones, mejorar los abusos que se están cometiendo, mejorar el sistema de la educación y darle un conjunto a eso, podemos sacarle la velocidad a la posibilidad de que haya una ocurrencia de un estallido 2.0 que afecte la gobernabilidad. ¿Va a haber protestas? Sí, les garantizo que va a haber protestas, y fuertes algunas de ellas, pero que hubiese un estallido como el del año pasado, hablaría de otra cosa que es, y el gobierno está preparado, ya sabe, le están diciendo que es la posibilidad de que venga. Pero hay que decirle a todos los actores que producto de lo que nos ocurrió el año pasado, que Chile encadena 2 crisis, la del estallido social más de la pandemia. Yo creo que el gobierno está interpelado a ser muy eficiente en 2 cosas. La entrega de la ayuda social y que llegue rápidamente la ayuda a la clase media. Si hace esas 2 cosas eficientemente, le estará sacando la velocidad, le estará sacando el aire que quieren darle a una posibilidad. Yo como pregunta diría, a Eduardo le diría que manejar esta posibilidad de un estallido social es gestión de este gobierno. Bueno, el gobierno él dijo que venían tiempos mejores. Es el momento de demostrar que dentro de ese concepto puede hacer cosas orientadas a quitarle el músculo a quienes quieren provocar un estallido 2.0. Muchas gracias, Libardo. En el mismo sentido, Libardo, Héctor Lozano pregunta, en el mismo sentido político, y junto a esto con la pregunta anterior, tú hablaste que en la pregunta anterior el rol está en ese caso del gobierno, del Estado en este caso. Héctor dice, dado el delicado panorama económico y social, parece bastante probable que el plebiscito constitucional se traducirá en un cambio significativo del modelo económico chileno, además de populismo y polarización. ¿Cómo deben prepararse en este caso las empresas para este escenario que viene? Contratando buenos consultores. No, el presidente y Cristian lo dijeron. No, las empresas tienen que estar preparadas, tienen que manejar mucha información. Tienen que tener una cosa que es la prospectiva. La prospectiva es aquellas cosas que van a suceder y que tienen mucha probabilidad de ocurrencia. Manejar mucho la prospectiva. Las empresas tienen que estar, hoy como nunca, ya no es contratar relacionadores públicos, ya no contratar quien les lleve los recortes de la prensa, no, tienen que poner analistas que les intenten interpretar
la ocurrencia de fenómenos que van a ir con mucha fuerza. Sobre la decantación del plebiscito, es lo siguiente. Hay un sector político en Chile que se va a jugar la vida y la muerte por el plebiscito. Y quiere votar por el apruebo. Ese sector político no va a transar nada. No va a transar nada. Por él ni fecha. Por eso digo que habrían dos condiciones grandes, que son el tiempo, la conmoción interna o la gravedad de la pandemia para si se puede mover. Y respecto a si se alteraría el modelo económico, la respuesta positiva que les tengo es, voy a suponer, tengo que trabajar sobre un supuesto, que se cambie la Constitución. La forma en que está constituido el proceso de elección de los constituyentes le da garantías de un gran debate para tener un gran consenso económico de Chile. O sea, yo no veo una ruptura del sistema económico. Lo que veo es una gran oportunidad para construir un refortalecimiento de la economía. Y permítame quitarte un minuto, Roberto, para lo siguiente. Al segundo día me invitaron a un programa de televisión, que se llama Mentiras Verdaderas, para que dijera qué era lo que le había ocurrido a Chile. Chile por 40 años hizo del consenso económico el gran tótem, y yo adhiero a eso. Por 40 años nos preocupamos de cuándo iba el PIB, de cómo estaba la inflación, de cómo estaba el IMASEC, pero nos descuidamos del consenso social. Y yo dije en un programa que para equiparar la importancia del consenso económico hay que traer el consenso social y ponerlo en el mismo nivel. Si eso ocurre, entonces en la Constitución, si es que se da la opción del apruebo, eso es lo que se busca, netear en la misma dirección el consenso social que el consenso económico. Y yo soy un poco más optimista respecto a si se instala el cambio del modelo económico. Yo creo que van a haber severos ajustes. ¿Qué duda cabe la necesidad de un sistema de salud distinto? ¿Qué duda cabe de un sistema de educación distinto? ¿Qué duda cabe de un sistema de protección social que dé garantías efectivas? Eso se puede hacer. Y creo que en la forma en que está configurada es que todos los actores vayan a votar el día del proceso constituyente en la opción que más prefieran, o apruebo o rechazo, pero también en la opción de quién va a redactar la constituyente, porque en esa es que se va a jugar el futuro de Chile. El futuro de Chile no se juega ahora. El futuro de Chile, efectivamente, de la estabilidad del modelo económico, se va a jugar en el momento en que se redacte la constituyente. Y en eso, entonces, tendremos que haber elegido quién nos da garantía de eso. Y lo otro es que el populismo ya llegó. Si no, miren todos los matinales de Chile para que vean cómo las figuras hacen populismo todos los días. El populismo se nos instaló y se nos instaló muy fuerte y, por lo tanto, a la pregunta es, ¿puede un líder populista llegar a ser presidente? Yo le garantizo que tiene altas posibilidades de llegar. Muchas gracias, Libardo. Mira, no puedo hacer todas las preguntas por tema de tiempo, porque tenemos que terminar ya, pero yo creo que el gran desafío de las empresas al final, y está en algunos de los comentarios y preguntas que han hecho todos acá, es que además del cambio en términos de las políticas del gobierno y en general de lo que dices tú en términos de que si sale aprobado el plebiscito nos vamos a transformar en un país de fondo de economía hacia más social, eso está claro. Y las empresas también. Yo creo que las empresas ya no solo van a tener que medir la rentabilidad de los accionistas, sino que también empezar a medir la rentabilidad social que tienen cada una de las empresas y el rol que deben tener, además de la parte financiera, con la comunidad donde ellos interactúan. Por supuesto. Yo creo que lo que vamos a entrar es un momento muy interesante para el futuro de Chile. Y ese interés, claro, algunos van a intentar gobernar el momento en que, para qué lado tiene, pero siempre hay una fuerza, que es la fuerza de esta inmensa mayoría silenciosa que a veces no dice nada, en ir moldeando de que Chile no vaya a perder el rumbo en lo siguiente, en que tiene un pasado histórico, social, fuerte, que se ha construido durante más de 4 décadas, que no se puede perder. Pero eso va a depender de todos y de cada uno de nosotros. Esto no va a depender solamente de lo que hagan 2 o 3 personas, va a depender efectivamente de lo que nosotros hagamos y de algo. ¿Por quién? ¿Por cómo? ¿De qué manera votamos en el proceso constituyente? Pero de qué manera también la responsabilidad de los políticos de rendir cuenta la instalamos como una de las líneas de la pospandemia. Hoy nosotros no le pedimos cuenta a los políticos.
Chile tiene que acostumbrarse a pedirle cuenta. Así como los accionistas le piden cuenta a sus ejecutivos y a su directorio, Chile tiene que aprender a pedirle cuenta a su liderazgo. De esa no pedida de cuenta es que se han instalado dirigentes y líderes irresponsables, porque sabe que nadie le pide cuenta de sus actos, ni de sus votaciones, ni de sus cosas. Miren lo que ocurre en el Congreso. Pero si nosotros instauramos un sistema de accountability política, eso hará que los políticos moderen el populismo, las frases libres, las frases cortas, las frases para la galería, y comiencen a pensar en el futuro. Yo tengo un gran aprecio por los políticos chilenos. Los considero y los respeto. Ellos se han ido por la libre porque no tienen dónde rendir cuentas. Si la ciudadanía instaura el accountability político, podemos mejorar la política en Chile, y yo creo que es un gran debe que seguramente va a aparecer prontamente. Excelente, Libardo. Muchísimas gracias. Bueno, nuevamente le quiero agradecer a todos. Lamentablemente no podemos reproducir todas las preguntas, pero bueno, ustedes saben, tienen todos los contactos de todos nosotros, los de Libardo, los de Peter, los míos, los de Cristian Serna. Así que felices de poder conversar, si quieren, o profundizar sobre algunos de los temas y las dudas que hayan quedado. Nuevamente, muchas gracias. Que tengan todos un excelente día y una excelente semana, y espero que esta conversación, esta videoconferencia, les haya servido a todos y les haya aportado algún valor dentro de toda la incertidumbre que estamos viviendo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y les agradezco muchísimo. Y gracias, Libardo. Gracias, Libardo. Muy bueno. Gracias. Muy bueno. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Chao, muchas gracias. Muchas gracias, Libardo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Gracias. Gracias, Libardo. gracias, Cristian. Gracias. Gracias, Cristian, por la Gracias a invitación. todos. Felicidades por la presentación. Gracias a todos por venir. Muchas gracias por aceptar. Gracias por la invitación, Cristian. Gracias, Peter. Gracias. Gracias por la invitación, Cristian. Muchas gracias por la invitación. Chao, muchas gracias a ustedes también. Gracias, Cristian. Ha sido una extraordinaria exposición de Libardo. Un gran saludo a todo el equipo. Muchas gracias, Robert, muy amable. Desde el sur de Chile. Sí. Gracias, Cristian, por la invitación. Todo muy bueno. La verdad que excelente conferencia. Muchas gracias por la invitación. Muy amable, muchas gracias a ustedes también por asistir. Gracias, Cristian, desde Colombia. Un abrazo. Muchas gracias, Colombia. ¡Viva Caribe! Sí, sí, Colombia. Sí, sí, Colombia. Sí, sí, Caribe. Saludos a Colombia. Ahí están mis hermanos, ahí están conectados. Gracias, Cristianos. Muchas gracias. Excelente presentación. Muchas gracias. Muy amable, gracias, mi teniente.